Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados, por aquí estamos. Ustedes saben, ya no tengo ni qué decirle para qué es que estamos por aquí. Gloria al nombre del Señor. Pero por si acaso alguien entra nuevo o se le ha olvidado, es para que no le engañen. Como siempre, le hemos prometido que por aquí se tratan temas que son hasta medio raros, para serle honesto, pero cada quien, Dios le pone su ministerio en las manos, y este es el mío. Gloria al nombre del Señor. Estamos en una competencia porque hay muchos que dicen que yo no soy un hombre de Dios. Pues vamos a verlo. Esto no es como se empieza, es como se termina. Gloria al nombre del Señor. Y como lo prometido es deuda, ustedes saben que esta mañana tempranito le prometí que le iba a hablar de las 3 muertes del ser humano. Gloria a Dios. Pues vamos a darle inicio. Pero no recuérdense que le debo el tema de Israel como prioridad. Pero es un tema muy profundo, porque recuérdense que tengo que llevarlo desde la creación de Israel, llevarlo entonces a Egipto, como Dios le había prometido, que iban a durar 400 años. De allá Dios los saca con poder y gloria. Era un camino de 10 días aproximadamente, y se echaron 40 años para que usted sepa lo que somos nosotros los humanos. Y le voy a dar una pincelada para que usted sepa lo que somos los humanos. Dios los saca con mano poderosa, con milagros portentosos. Le abre el mar y cruzan el mar con las aguas hecha muro de un lado y del otro. Se hace un camino en el mar. Después llama a Dios a Moisés porque quiere consultar con él, porque era Moisés el único que podía hacerlo. Dios se tarda con Moisés allá, y usted sabe lo que hicieron ellos, que se fabricaron un becerro de oro, y dijeron que eso habían sido los dioses que los sacaron del pueblo de Egipto. Estoy dando esa como asunto, ¿usted me entiende? Es para que usted no crea que yo estoy divariando, como me escriben, como me quieren matar casi mucha gente por ahí. Sabemos lo que estamos haciendo, y le estamos dando cosas buenas. Recuérdense que esto no es para muchos, porque para los muchos están encargados. Quizás lo canse con eso, pero yo se los recuerdo, porque la clave de la enseñanza es una buena repetición. Gloria al nombre del Señor. Yo le tengo que recordar a usted que nosotros tenemos un chip, nosotros tenemos un SIM card, una tarjeta SIM, que no, tenemos nuestro disco duro, ya lo tenemos cerrado. No capta ninguna otra señal, sino las malicias que nosotros hemos aprendido, las mentiras. Gloria al nombre del Señor. Entonces voy a empezar ahora. No se pierdan el asunto de Israel como prioridad, que de ahí es que ustedes no tienen ni idea lo que se van a saber, los que quieran. Gloria a Dios. Quiero leer entonces en Génesis capítulo 2, versículo 16. Que recuerden que vamos a estar hablando acerca de las 3 muertes del ser humano, con Biblia en la mano. Gloria a Dios. Génesis 2:16 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Gloria a Dios. Aquí está claro que nada más existían 2 seres humanos, ¿verdad?
La advertencia que Dios le dice es que no tomen del árbol del bien y del mal porque van a morir. Aquí hay tres palabras. Tres palabras. Los que se las saben quizás se harten, pero los que entran lo van a escuchar y lo van a aprender. Las tres palabras que nosotros tenemos que destacar aquí es el bien, el mal y la muerte, que se le hace como advertencia, que serían las consecuencias de la desobediencia. Bien. Ok, entonces, el bien se supone que es Dios. El mal se supone que es Satanás. Ahora, ¿quién es Satanás? ¿Cómo existe Satanás? ¿Por qué existe? Bueno, porque Satanás era un comandante, un ángel de alto rango que comandaba una compañía de ángeles. Él intentó lo que le llamaríamos en términos humanos darle un golpe de estado a Dios. Para que usted lo entienda, se lo traigo a la política humana. Para llegar al poder hay que tener quien vote por usted, ¿verdad que sí? Bueno, pues los ángeles que él comandaba estaban de acuerdo con él. Entonces, eso eran los que votaban con él, los que votaban para darle el golpe de estado a Dios. Ok. Entonces, cuando Dios supo la intención que había, los detronó. Por eso es que Dios le pone en la advertencia: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comen van a morir. Entonces, cuando llega la hora de la tarde, Dios le va a dar vuelta a los muchachos que ha dejado en el huerto del Edén, a darle vuelta como un padre responsable, como un líder, como una persona de autoridad. Le pone una regla, la que hoy debiera de ponérsele a los hijos, nosotros los padres. Por eso es que vemos en el estado de degradación que ha llegado la sociedad, porque hoy no se sabe si habemos padre, hoy no se sabe si hay matrimonio, hoy no se sabe si hay hijos, hoy no se sabe si hay esposa, hoy no se sabe si hay esposo irresponsable, hoy no se sabe si hay una esposa que usa un bate, hoy no se sabe. Es un desastre totalmente que hay, y es por causa de esto que viene aquí, porque usted y yo nacemos muertos. Usted y yo nacemos muertos. Entonces, ¿por qué le voy a hablar de esas tres muertes? Por el mismo problema. Porque todos queremos ser hijos de Dios, ¿verdad? Todos, eso es lo que se nos enseña, eso es lo que se nos ha dicho. Ok. Pero entonces, cuando Adán y Eva pecan, la advertencia que Dios le ha dado es que iban a morir, ¿verdad? Ahora, ¿por qué iban a morir? Bueno, porque ellos iban a practicar prácticamente el primer pecado de idolatría que se efectuó en el ser humano, por así decirlo. Si hay otro que tiene otra interpretación, usted puede hablarlo, puede decirlo también. Pero, ¿qué es la idolatría? Bueno, la idolatría es cuando usted desobedece a Dios, adora a Dios, honra a otro Dios, honra a otro Dios, desobedece a Dios para obedecer a otro Dios. Y eso fue lo que Adán y Eva hicieron. Ok, entonces, Satanás y Dios son dos espíritus que están comandando los dos reinos. Están detrás de la cortina. Son dos espíritus que buscan cuerpo. No habían personas antes, aparte de Adán y Eva. La serpiente, este mundo era un mundo bueno, un mundo de paz, un mundo donde iba a vivir el cordero con el león, con el lobo, con la fiera, con la culebra, con la serpiente y con todo el mundo. Entonces, Dios pone su gente. Satanás ha sido expulsado del cielo y Satanás se encarna en la serpiente. La serpiente
era un animal exótico, un animal preciosísimo, era un animal que se exhibía caminando para arriba. Satanás lo usa para maltratar, para hacer caer la raza humana. Entonces, cuando Dios llega en la tarde, le dice llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde está? Y le dice a Adán: oí tu voz que te paseaba por el huerto y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé no comiera? Dice Adán: la mujer que me diste por compañera comió del árbol y me dio y yo comí. Entonces a la mujer le pregunta a Dios: ¿qué es lo que has hecho? Y le dice: la serpiente me engañó. Entonces escuches el diálogo. Esto yo lo repito a diario porque esto es lo que la gente tiene que saber. Eso que pasó ahí es algo que es imprescindible para que usted lo pueda entender. La caída del hombre, la entrada del Satanás al reino humano, el derecho legal que tiene Satanás en este mundo en todo el sentido de la palabra, hasta que Dios le deje, sabe, con los límites que Dios le ponga, por así decirlo. Hay un versículo en el libro de Mateo, en el capítulo, ¿cuánto fue? Que se me olvidó por ahí, pero se lo voy a buscar. Pero dice que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene nada, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo usted me explica eso? Que al que no tiene nada, aún lo que tiene le será quitado. Se lo repito de nuevo. Que al que no tiene nada, aún lo que tiene le será quitado. Ahí hay una cosa grande. ¿Sabe qué? La misericordia de Dios. Porque este mundo fue entregado a Satanás y tiene un derecho legal. Léase los evangelios cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo le dijo al mismo Dios encarnado, le dijo: mira eso para allá. Lo subió en el pináculo del templo, en un lugar alto, para que pudiera mirar las cosas que él le iba a ofrecer. Y le dice: mira, todo eso que tuve para allá, todo eso se me ha sido entregado. Y a quien yo quiero se lo doy. Así fue que el diablo le dijo al mismo Dios que estaba frente a él, ahí encarnado. Y Jesús no les refutó nada porque Jesús sabe lo que pasó. Y Jesús, en el mundo espiritual no hay arreglos, no hay componenda, como dicen. Lo que hay es reglas que tienen que cumplirse porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es un contrato que no se rompe al menos que se haga de la forma que él dijo que se iba a romper. Y Satanás tiene un derecho legal. Cuando él le ofrece todo a Dios, Dios lo que le dijo, Jesús lo que le dijo fue: escrito está, a tu Dios solamente adorarás y a él solo servirá. Pero no le dijo: mira, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Disparate, que H, que R, no sé de qué forma usted lo arreglaría, que Jesús debió de expresarse delante de Satanás. Jesús podía decirle en un término dominicano, como lo que soy, lo que conozco, le hubiese dicho: ¿y qué es lo que tú me estás hablando? ¿Tú sabes con quién tú estás hablando? Mira, yo soy, ¿tú quieres que yo te demuestre? Porque Jesús podía hasta eliminar el reino de Satanás ahí mismo, literal. Pero que hay reglas espirituales. Hay reglas espirituales. Entonces, mire, se la voy a decir. La que se estableció ahí, cuando se cometió el acto de desobediencia, Jesús, el Dios verdadero, Jesús y el Dios, igual, que es lo mismo, lo que pasa es que Jesús se llama el hombre y Jesús es Dios. Pero Jesús es Dios.
le dice a la serpiente por haber engañado a la mujer, oiga cómo le dice: maldita será más que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Usted ve cómo anda la serpiente? Asimismo andamos usted y yo cuando caemos en las garras de Satanás por practicar el pecado. Asimismo andamos usted y yo. Entonces, mire cómo sigue diciendo la palabra que Dios decreta ahí en el acto. Le dice Dios, sigue Dios hablando con la serpiente y le dice: maldita será más que todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sigue Dios hablando con ella y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, Dios hablando con la serpiente. La mujer te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el talón. Ahí viene. Entonces ahí se va Dios donde la mujer y donde el hombre y la mujer y da los decretos. Bien, pero ahí no es que yo quiero que usted entre. Donde yo quiero que usted entre es en la necesidad de entender y de saber que usted y yo nacemos siendo hijos del diablo, para que usted lo entienda. Ya se van a ir la gente de una vez, yo sé que se van, pero es mejor que se vayan sabiéndola y que yo quede sin culpa, que yo me limpie la mano como Pilato. Ya, usted me entiende, yo hago mi trabajo, verdades. Entonces mire cómo sigue. Cuando llegue el tiempo señalado, acuérdese que la serpiente representa a Satanás y la mujer representa a la raza humana. Cuando llegue el tiempo señalado, la mujer que Dios va a utilizar es a María. El mismo Dios viene y se encarna en María. Y Satanás mata a Jesús, que es el que nace de la mujer. Lo mata en la cruz. Acuérdense que habían 2 heridas y había una advertencia de muerte en la raza humana. Entonces, esas 2 personas que desobedecieron y fueron advertidas que iban a morir son nuestros progenitores. Nosotros somos descendientes de ellos. Entonces, aquí la muerte está claramente establecido que era la muerte espiritual porque Adán murió a los 930 años. Recuérdense de las 2 heridas. Satanás mata a Jesús. Jesús muere como hombre. Muere como hombre. Bota la última gota de sangre de su cuerpo como hombre. Y para que quedara claramente establecido que ya el sacrificio, la guerra de la mujer y la serpiente ya había tenido los resultados, a Jesús le dan una estocada en el costado. Botó sangre primero y después botó agua. ¿Qué significa esto? Que lo que dijo Jesús allá cuando iba a entregar su espíritu, dijo: consumado es. Padre, el trabajo está hecho. Al salir el agua, ahí queda claramente demostrado que ya el ADN que ha entrado a la raza humana ya salió de la raza humana. El ADN del diablo. El ADN del diablo, sí. Así como usted lo escucha. Entonces, Jesús muere como hombre, lo sepultan como hombre, pero resucita como Dios. Y se va para su casa, porque la casa de Dios es la casa de Él. Entonces, el tiempo que Dios nos da a nosotros aquí en esta tierra, lo que usted y yo le llamamos vida, es la oportunidad que Dios nos da para que usted y yo decidamos dónde vamos a pasar la eternidad. Recuérdense que le estamos hablando de las 3 muertes del ser humano bajo ese tema. Y no se olvide de suscribirse al canal de YouTube Millones para Cristo, porque aquí los borran. En Facebook borran los mensajes. Ok, entonces, el tiempo,
repito, que usted y yo estamos aquí, es el tiempo que usted y yo vamos a decidir dónde vamos a pasar la eternidad, por cuál de los dos caminos nos vamos a ir, por el bien o por el mal. Entonces, cuando Dios se lleva al pueblo de Israel, como le había prometido a Abraham, le había advertido a Abraham, que el pueblo, su descendencia, iba a durar 400 años como esclavo en una nación. Después llega el tiempo señalado, lo manda a Moisés a buscarlo. En el camino, Dios le da la ley a Moisés. A Moisés le da la ley. Y para que ellos sepan, ya que el hombre ha perdido la gracia de Dios, que ha perdido la comunión con Dios, que ha adoptado la cultura del diablo aquí en la tierra, que el hombre no puede vivir sin fe en algo. El hombre no puede vivir errante. El hombre no puede vivir como solo en un desierto. El hombre tiene que creer en algo. Hay unos que creen en el dinero, otros creen en el yo mismo, otros creen en tantas cosas. Entonces, eso se le llama la idolatría. El hombre tiene que preparar dioses, fabricar dioses, crear dioses en su propia mente, o física, o mental, o de la forma que usted quiera endiosarlo, de la manera que usted quiera hacerse un dios. Ok, entonces, cuando Dios lo trae, Dios le da la ley a Moisés. ¿Para qué Dios le da la ley a Moisés? Para que el hombre sepa que el carácter de nuestros deseos, nuestra voluntad, no está de acuerdo con el carácter de Dios, con la santidad de Dios. Bendigo a mi hermano y amigo, el pastor Mario Pérez, un hombre que para mí es un honor haberlo conocido. Lo bendigo, pastor, gloria a Dios. Sigo. Entonces, Dios le da los 10 mandamientos y le dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Y le dice: porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, desde la primera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago millares de favores a los que guardan mis mandamientos. Ok, oiga eso. No te hará imagen de nada. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios es invisible. Si vemos el primer hombre que Dios llama para restaurar la comunión con la raza humana, fue Abraham. Y la Biblia dice muy claro: y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Dios perdonó a Abraham, le dio un paso a la entrada a su reino, a Abraham, por haber creído en él. Porque él salió de donde Dios le dijo que saliera, y se fue. Entonces, esa doctrina vino el mismo Dios encarnado y la ratificó. Le dijo a Nicodemo: te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí está. Entonces, sigue Dios hablando y tratando con el hombre. Escuche esto para que usted vea lo que somos nosotros. El camino del cruce del Mar Rojo a la tierra prometida eran 10 días. Y el pueblo de Israel duró 40 años. 40 años, oiga eso. Para que usted vea lo que somos nosotros. Porque tenemos un disco duro. El disco del pecado. La voluntad del pecado. La voluntad de lo malo. De lo malo. Oiga. Entonces, cuando sigue Dios, después le da la segunda ley. Tengo que hacerle un breve resumen para que no se me cansen y cosas. Pero después Dios ratifica las cosas, le da la segunda ley. En Deuteronomio, capítulo 18, verso 10, por ahí más adelante. Y le dice Dios: ninguna imagen viste.
Ninguna imagen viste cuando se habló contigo allá en el monte de Sinaí, que después se habló por acá y que después se fabricó el tabernáculo, que después se manda a fabricar el arca del pacto. El tabernáculo quería decir el templo y el arca del pacto era que Dios tenía que estar en ese templo, enseñándonos a nosotros que esto no se trata de que tú visites un templo, es que se trata que Dios se manifieste ahí a donde tú vas y que esté. Entonces nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo y entonces por eso es que se trata de esa combinación. Pero no me quiero salir de ahí porque estoy hablando de las 3 muertes del ser humano. Bien, ahora, donde te quiero llevar es a la muerte por herencia o muerte de nacimiento, que voy a empezar por ella, que es la muerte espiritual. Recuérdate que Dios dice: no tendrás imagen ni ninguna semejanza de nada, porque Dios no puede ser comparado con nada. Entonces mira qué es lo que le dice: porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la 4ª generación. Entonces, Adán y Eva fueron los 2 primeros y son nuestros padres, nuestros progenitores. Entonces, de 4, usted y yo heredamos madre, abuela, bisabuela y tatarabuela. 4 generaciones. Esas 4 heredan 4 más. Y esas 4 más, y de 4 en 4 tenemos que chocar con Adán y Eva. Te estoy hablando de la muerte espiritual, la muerte de nacimiento o la muerte por herencia que tú y yo traemos. Sí, una muerte por herencia. Por eso es que usted y yo nada más hacemos lo malo. Y lo malo. Y la misericordia de Dios nos trae aquí. Entonces, la muerte por herencia. ¿Qué es la muerte por herencia? Que nosotros tenemos, Adán y Eva le entregaron la humanidad a Satanás. Si usted quiere leer claramente, usted puede leer el capítulo 3 de Génesis, que después que Dios le pone todo en sus manos, le pone el huerto del Edén. Dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén por desobediencia, entonces lo saca por castigo. ¿Por qué? Porque es que ese hombre, Adán y Eva, le hicieron un traspaso legal a Satanás. Entonces, después que lo saca, le da todas las instrucciones de cómo se va a vivir. Le dice que va a tener que trabajar con el polvo de la tierra, o sea, fuerte, porque del polvo del polvo, porque de ella fue tomado. Y le dice a la mujer que iba a dar a luz con dolores en su preñez. Bueno, y ahí está el asunto. Y lo saca y entonces pone guardianes, querubines, a la entrada del huerto para que el hombre no vaya a tocar el árbol de la vida y viva para siempre. Eso simboliza que usted sabe que ¿sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Porque si el hombre tomaba, probaba el árbol de la vida, entonces iba a vivir maldito para siempre. ¿Usted me entiende? Para que no toque el árbol de la vida. Que entonces Jesús, en la guerra entre la mujer y la serpiente, ahí entonces es que hay una guerra abierta. Primero te quiero recordar que de 4 generaciones, en 4 generaciones, a Adán y Eva nos alcanza a nosotros. Y esa es la condenación que nosotros vivimos, que nosotros nacemos, venimos a una tierra que fue maldita o maldecida o maldita, que es la palabra correcta, por Dios. ¿Entiende? Por eso es que Jesús habla muy claro del nuevo nacimiento. Los apóstoles trajeron la doctrina, pero lo que tenemos que estar claro es la guerra que Dios advirtió, que ahí entró un ADN a la humanidad, que es un ADN nosotros los que sabemos. Por ejemplo, yo bregaba con gallo, con animales, con vaca, con burro y con eso. Nosotros sabemos de cruce de ADN. Y el ADN, por ejemplo, en los gallos,
se utiliza, me perdonan que pongo esa cosa, pero ese es una contabilidad y un cuidado fino que hay que llevar para uno criar los gallos de acuerdo a cómo uno los quiere poner. No me quiero entrar mucho en eso porque no me quiero salir. Pero entonces vamos entonces a otro tipo de cruce de ADN, que son las vacas. La red. La red se pone de acuerdo a lo que usted quiere cosechar, a lo que usted quiere criar. Si quiere leche, pues usted busca los cruces de leche, y si quiere carne, pues busca los cruces de carne. Entonces, ahí es el asunto mío y suyo. El asunto mío y suyo. Hay una guerra abierta, escuche bien, hay una guerra abierta, la guerra que Dios le advirtió que iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Ahí entra la maldición de la tierra, que Satanás tiene un poderío, un poder legal aquí en la tierra. Entonces, ahí nacen las religiones. Recuérdense que Satanás comandaba una compañía de ángeles, de muchísimos ángeles. Entonces, esos son los demonios. Esos son Satanás y Dios, que son los dos dueños de los dos reinados, de los dos lugares, que son los reyes. Ellos están detrás de la cortina. Dios tiene los ángeles y Satanás tiene los demonios. Ellos dan las órdenes y nosotros, los seres humanos, la cumplimos, ya sea por el lado del bien o por el lado del mal. Nosotros, lo que predicamos el evangelio, somos personas que estamos promoviendo, trabajando para el reino de Dios. Nosotros te llamamos a decirte lo que la Biblia dice, lo que el Dios bueno dice. Hay que nacer de nuevo. Hay que cambiar el ADN de nosotros. Ya nuestro ADN, ya el parentesco nuestro con Dios, ya se liberó, se restauró de nuevo, porque ya hubo un hombre bueno, un hombre puro, que vino y pagó por ese hombre puro, que pagó porque era una mercancía de valor. Y tenía que ser un hombre de valor, que fue el mismo Dios encarnado el que vino. Y usted y yo nacemos con ese problema. Jesucristo no murió para, yo no sé cómo decirlo, porque la gente cree que Jesucristo murió gratis. Jesucristo murió gratis, claro, pero no creas tú que murió por puro chiste. ¿Entiendes? Entonces, ahora sí te voy a leer la palabra de Dios. Ahora, antes de eso, le voy a decir algo. ¿No se ha dado cuenta usted que usted ha conocido personas que han sido lo peor de la sociedad y se han convertido al evangelio y han venido y son diferentes? Es una transfusión de sangre que se hace, literal, en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Es una transmisión literal, una transfusión de sangre. Ahora, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Oiga bien lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En este primer versículo está clarísimo. Un solo hombre contaminó la humanidad entera. Todos pecaron. Aquí los que creen en que la Virgen María nació libre, inmaculada y todas esas cosas, la Biblia la está incluyendo a ella. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Jesús aceptaba los atributos que se le ponían cuando lo tenía que aceptar, pero refutaba las mentiras. Cuando Jesús echó fuera el demonio, que los fariseos lo acusaron a él, que había sido por el príncipe de los demonios, que había sido por un rango alto que él tenía de parte del diablo, que él era el Belcebú.
Él le dijo, y si yo fuera hecho fuera a los demonios por Belcebú, por príncipe de los demonios, y nuestros hijos, ¿por quienes los echan? O sea que Jesús le dijo que todo reino dividido no va a prevalecer. Si Satanás se fuera, echa fuera los demonios, entonces están peleando entre ellos mismos. Y recuérdense que la guerra no entre ellos mismos, la guerra está entre la serpiente y la mujer, no el diablo con el diablo. Los diablos con los diablos se apoyan y se matan también ellos mismos. Un diablo mata al otro, pero eso no es, en el mundo espiritual no es una, o sea, en el mundo, en cuanto a la guerra que se estableció allá en el huerto del Edén, es una guerra de la mujer y la guerra de la serpiente. Usted y yo todos nacemos siendo hijos de la serpiente, por cuanto todos pecaron, acabo de leer. Entonces, para usted pasar al reino de la mujer, que era quien representaba la humanidad de Dios, el reino de Dios, la generación de Dios, usted y yo tenemos que pasar por medio del sacrificio de Jesucristo el Señor. El sacrificio de Jesucristo es el recibo que usted y yo tenemos para presentarlo delante del tribunal, como quien dice, no, mi deuda está pagada y yo no tengo ningún compromiso con el diablo. Entonces ahí el Señor nos envía el Espíritu Santo después que sale el espíritu de Satanás de nosotros, como le dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Le dice muy claro, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en lo el cual anduviste en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, el espíritu de la serpiente en el que usted y yo nacemos. Los que no se han convertido a Jesucristo están bajo el espíritu de Satanás, bajo el mando y el dominio de Satanás. Léase a Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, y cuando usted llegue a Juan capítulo 8, 44, usted se va a dar cuenta que los que estaban rechazando a Jesús, Jesús le dijo claramente, ustedes son de vuestro padre el diablo. Se lo dijo claro. Y le dice, y lo que hace su padre, eso quieren hacer. Eran unos homicidas, querían matar a Jesús. Y le dice, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Y cuando habla mentira, de suyo mismo habla. Ahí está la influencia, ahí está la guerra, ahí están los dos reinos peleando. Y hay un diablo y hay un Dios que tiene sus mensajeros aquí en la tierra. Y ellos quieren llevárselo a usted, cada quien para su reino. Pero hay condiciones para hacer un traspaso de apellido, para hacer un acto de, ¿cómo se dice eso? Un acto de adopción, por así decirlo. Hay que ir a sacar un acta de nacimiento. Hay que ir allá para que el Señor te haga una declaración y le ponga el apellido. Pero tiene que renunciar a aquel. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Entonces, mire cómo sigue diciendo. ¿Qué fue lo que leímos? Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, como Adán fue el que inauguró la introducción del pecado al mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte, acuérdense que le estoy hablando de las tres muertes del individuo, de nosotros los seres humanos. La muerte por herencia o de nacimiento, la muerte física, que es por ley de la vida, y la segunda muerte, que según la Biblia se llama, que es ya la condenación, o en este caso podría ser la tercera muerte, de la cual yo me estoy tratando. Pero la Biblia la llama como segunda muerte, que es la condenación. ¿Usted me entiende? Pero como yo le estoy hablando de las tres muertes, entonces de la muerte espiritual, la cual usted y yo nacemos, entonces tengo que numerársela en ese orden.
Entonces, mire, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Usted cree que no había pecado? ¿Usted cree que fue eso? Había pecado, muchísimos años habían pecado. Y dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Usted no me puede condenar a mí por algo que usted no me ha puesto regla. A mí hay reglas y leyes que están establecidas en la humanidad. Pero, por ejemplo, si usted está manejando un carro y usted se lleva se pasa un semáforo en rojo, usted no se puede quejar porque le pongan lo escriban, le pongan una multa, una contravención, lo que sea. Ahora, si no hubiese habido ley, la ley de la vida nos dice a mí que por interés propio nosotros todos vamos a avanzar porque yo quiero llegar y yo quiero llegar y usted quiere llegar y todo el mundo quiere llegar. Entonces iba a haber un caos. Pero hay una ley que no se puede pasar el semáforo en rojo. Entonces lo escriben. Por eso fue que Dios le puso la ley al hombre para que ellos supieran que no era como ellos pensaban, porque Dios es un Dios santo. Dios es un santo que hay que vivir en santidad, renunciando al pecado, porque carne ni sangre van a heredar el reino de los cielos. Y Jesucristo dice en la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron y los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y sigue diciendo, y dice, esto es a los que no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Entonces a Nicodemo Jesús le dijo, si no nace de nuevo. Y Nicodemo, a mí me encanta tratar este tema porque Nicodemo se interesó en saber qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Hoy usted le habla a la gente de la verdad y la gente no quiere saber eso. La gente quiere decir, no, porque yo soy de X denominación o de X religión, pero por lo menos pregunte, por lo menos interactúe, por lo menos escuche y juzgue. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, ¿y me voy a entrar en el vientre de mi madre? No se trata de eso. No se trata de eso, Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, en esa conversación es preciosa, para una gente que quiera entender la Biblia. Jesús le dijo, de lo que sabemos, de eso hablamos, y de lo que hemos oído, de eso testificamos. Ahí era para los dos. Tú hablas de lo que sabes y yo hablo de lo que sé. Entonces, y Jesús continuó diciendo en el texto y dice, y nadie escucha nuestro testimonio. Jesús le está diciendo, yo estoy en el cielo, yo vengo del cielo y las conversaciones del cielo yo te las estoy diciendo a ti. Entonces Jesús le dio la clave y le dijo, te aseguro que si no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es la sumersión suya por entero en el agua. Ese es el vientre. Ese momentito que usted dura debajo del agua, eso es un vientre simbólico. Porque en el bautismo, usted y yo participamos en la muerte, sepultura y resurrección con el Señor. Muerte, sepultura y resurrección, como dice la Biblia, que es el bautismo. La muerte es a la vida pecaminosa. Ok, Señor, yo reconozco que yo peco, que yo estoy pecando y quiero servirte. Soy un pecador, me arrepiento de mis pecados. Ahí está la muerte. Yo renuncio a este cuerpo malo que me hace pecar. Entonces, la sepultura es el bautismo dentro del agua. Ese es el vientre que Jesús se trata. Y la resurrección es la nueva vida que usted y yo vamos a llevar de acuerdo al Espíritu Santo de Dios que hemos recibido. Hemos cambiado el espíritu del diablo que usted y yo nacemos por el Espíritu de Dios. Entonces ahí está la lista. Ahí se va a notar claramente que nosotros vamos a andar en una nueva vida. Pero es por medio del bautismo que dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. La muerte de este cuerpo carnal. Para que así como Jesús resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en una nueva vida. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que comparar su pasado con el presente. Hay un pasado negativo, hay un pasado oscuro en nuestras vidas. Entonces tiene que haber un presente y un futuro muy diferente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Sí, le estoy hablando de la muerte espiritual, que usted y yo nacemos. Entonces, mire cómo sigue la Biblia. Dice: antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Usted no lo puede inculpar de una cosa que usted no sabe, porque eso tiene Dios, que Dios es justo. Entonces, mire diciendo: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, la muerte era el capitán. La muerte era el imperio de aquí en la humanidad. Entonces, mire cómo dice: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán pecó sabiendo que desobedeció a Dios. Tomó su decisión, pero usted y yo pecamos por la herencia, por la maldición que ellos entraron en la humanidad. Sí, se lo repito. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Adán desobedeció por pura voluntad. Usted y yo pecamos porque nacemos condenados, porque la maldición de la cuarta hasta la cuarta generación nos persigue, porque el ejemplo que se nos da es el ejemplo del mal. Es el ejemplo del mal. Entonces dice: pero el don no fue como la transgresión. O sea, el regalo de Dios no fue como el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Por Adán la humanidad se condena y por Jesús la humanidad se salva. Bien fácil. Dice: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Pero ahí lo repetí. Anyway, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Oiga, el juicio vino a causa de un solo pecado. Oiga, por un solo pecado, se lo repito, para que usted vea lo serio que es eso. Mire cómo dice: porque el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Me fui otra vez para el otro versículo, perdónenme. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Oiga, vino por un solo pecado, vino para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Oiga, por uno todo se contaminó, pero por otro uno solo, por Jesucristo, todo se sanó. Si usted lo acepta. Dice: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Oiga eso, los que lo reciben, la abundancia de su gracia, porque en él habita toda la plenitud de Dios. Entonces es por gracia, porque usted y yo no podemos complacer a Dios. Usted y yo no podemos cumplir la ley. Porque por eso fue que tuvo que venir el mismo Dios a encarnarse. El mismo Dios tuvo que encarnarse y venir a ser, porque usted y yo no podemos. Entonces mire cómo sigue. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, todos, la humanidad toda está incluida. Aquí no dice menos María, por si acaso, lo que llevan esa cuenta. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí está hablando claramente del primer Adán y el postrer Adán. Y dice la Biblia, y fue el primer Adán alma viviente y el segundo Adán espíritu vivificante. Se trata del primer Adán y del segundo Adán, el que condenó y el que salvó, el que metió a la gente en los problemas y el que los sacó del problema, Jesucristo el Señor. Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, Dios pone las reglas de juego para que nosotros sepamos, que estamos mal, para que nosotros sepamos, reconozcamos que tenemos el mundo inundado de pecado. Pero entonces, cuando dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque Dios no nos mira por lo que tú y yo somos. Dios nos mira por lo que pasó allá en el huerto del Edén. Y es que tú y yo no podemos hacer el bien si no es por Jesucristo. El autor y el consumador de la fe. El que se inventó la fe y el que la aprobó y el que la estableció. Y es por él, es por gracia, no es porque tú y yo seamos buenos. Si fuéramos por buenos, si fuera por buenos, yo no tuviera la cara ni de ponerla aquí, en esta pantalla, en estos micrófonos. Gloria al nombre del Señor. No, es que no es así, hermano. Cójalo en serio esto. Humildemente se lo digo, cójalo en serio. Oiga, pero la ley introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que usted vea lo que es el amor. Es por amor. Es por gracia. Mire cómo sigue. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya, usted me entiende, se me está extendiendo un poco. Pero recuérdense que le estamos hablando de las 3 muertes del ser humano. La muerte por herencia o nacimiento, la muerte física, que es la ley de la vida, y la segunda muerte, según habla la Biblia, o la tercera muerte en el orden que yo la estoy presentando, esa es por voluntad propia. Porque de tal manera, dice la Biblia, que amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Continuamos con este programa en lo adelante. Dios le bendiga y no se olvide de buscar todo el contenido en nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo. Shalom.